Desde el principio de los tiempos, la mente humana se debate con una de las cuestiones más profundas y perturbadoras. ¿De dónde vino Dios? Si todo en el universo tiene un origen, ¿cuál es el punto de partida del Creador? Esta pregunta no solo desafía nuestra fe, sino que también pone a prueba la lógica y la razón. El concepto de un ser eterno, sin comienzo ni fin, choca directamente con nuestra percepción de causa y efecto. Después de todo, ¿cómo puede algo simplemente existir desde siempre? Los mayores filósofos, teólogos y científicos han pasado siglos intentando descifrar este enigma. Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino y hasta físicos modernos como Stephen Hawking se han dedicado a esta cuestión. Pero al final, cualquier intento de responder genera aún más preguntas. Si Dios siempre existió, ¿qué había antes de Él? Si Él fue creado, ¿quién lo creó? Y si hubo un tiempo en que Dios no existía, ¿cómo surgió el primer instante de la realidad? La verdad es que nuestra mente, limitada por el tiempo y el espacio, lucha por concebir un ser que trasciende esas barreras. Desde niños, aprendemos que todo tiene un comienzo y un fin. Construimos nuestra comprensión del mundo basándonos en ciclos naturales, nacimientos, muertes, estaciones, eventos que tienen siempre un punto de partida y un punto final. Pero Dios no encaja en esos patrones. Él no sigue las reglas que rigen el mundo físico. Él es el autor de esas reglas. Si hubiera algo antes de Dios, entonces ese algo sería el verdadero creador. Sin embargo, la propia idea de un ser superior a Dios se vuelve ilógica. Dios, por definición, es el ser absoluto, el origen último de todo. Si tuviéramos que atribuirle a Él un origen, entonces Él dejaría de ser Dios. Esta cuestión nos lleva a un dilema profundo. Si todo lo que conocemos necesita una causa, ¿por qué Dios sería la excepción? Esa es la gran trampa lógica en la que muchos caen. Pero la respuesta está en el propio concepto de eternidad. Todo lo que tiene un comienzo necesita una causa, pero aquello que no tiene inicio no requiere un origen. Dios no surgió, Él simplemente siempre fue. Para entender esto, necesitamos romper las barreras de nuestra percepción común de la realidad. El universo en que vivimos está regido por el tiempo. Antes y después son conceptos fundamentales para nuestra existencia. Pero, ¿y si hubiera algo más allá del tiempo? Algo que existiera independientemente de pasado, presente y futuro. Esa es la clave para comprender la naturaleza de Dios. En la física moderna hay un principio intrigante. Tiempo, espacio y materia son inseparables. Si hay materia, necesita existir en algún lugar, espacio y en algún momento, tiempo. Pero antes de la creación del universo, no había tiempo, ni espacio, ni materia. Esto significa que el Creador no podría estar compuesto de esas sustancias. Dios está más allá de la materia, más allá del tiempo y más allá del espacio. Él es la propia fuente de la existencia, algo que trasciende todas las limitaciones de la realidad física. La Biblia ya señalaba esta verdad mucho antes de que la ciencia moderna comenzara a investigarla. El primer versículo del Génesis declara: «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Esa frase contiene un detalle impresionante. En el principio se refiere al tiempo. Los cielos simbolizan el espacio. La tierra representa la materia. Esto significa que la creación involucró tres elementos fundamentales que componen la estructura del universo. Pero, si Dios creó todo eso, entonces Él mismo no puede ser parte de esa creación. Si Dios estuviera atrapado en el tiempo, no podría ser eterno. Si estuviera limitado al espacio, no podría ser infinito. Si dependiera de la materia, no podría ser inmutable. Pero Dios
no está confinado por ninguna de esas limitaciones. Él es aquel que trasciende las leyes que conocemos, el único ser cuya existencia no depende de nada externo. Pero si Dios es eterno, ¿cómo puede interactuar con un mundo finito? ¿Cómo un ser inmaterial puede manifestarse en una realidad compuesta de materia? Esta cuestión ha fascinado tanto a teólogos como a científicos a lo largo de los siglos. Y la respuesta nos lleva a otra dimensión del entendimiento: la relación entre Dios y su creación. El universo no surgió por azar. Fue diseñado con leyes precisas, organizadas de forma que permitan la vida y la conciencia. La física cuántica, la biología y las matemáticas revelan una complejidad impresionante en la estructura de la realidad. Leyes invisibles mantienen el equilibrio de la naturaleza. El ADN lleva códigos tan complejos que desafían cualquier explicación puramente aleatoria. La precisión de las constantes universales, como la gravedad y la velocidad de la luz, está tan ajustada que cualquier pequeña variación haría imposible la existencia. Esto nos lleva a una conclusión inevitable: hay inteligencia detrás de la creación. Así como un software no puede surgir sin un programador, el universo no puede simplemente haberse organizado solo. Requiere un creador. Y ese creador no es solo una fuerza impersonal, sino un ser con intención, propósito y poder ilimitado. Pero, ¿y si el universo fuera eterno? Esa es una alternativa presentada por algunos científicos y filósofos. La idea de que el cosmos siempre existió y nunca tuvo un inicio parece eliminar la necesidad de un creador. Sin embargo, esta hipótesis entra en conflicto con descubrimientos científicos modernos. El Big Bang, por ejemplo, apunta a un momento específico en que tiempo, espacio y materia comenzaron a existir. Esto significa que el universo tuvo un comienzo. Y si hubo un comienzo, entonces algo o alguien tuvo que darle origen. Muchos argumentan que la ciencia puede explicar el origen del universo sin recurrir a Dios. Pero, en realidad, incluso las explicaciones científicas dependen de algo que ya existía antes. Campos cuánticos, fluctuaciones en el vacío, dimensiones ocultas. Todas esas teorías presuponen que algo ya estaba presente antes de que el universo surgiera. La pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿De dónde vino ese algo? Si incluso la ciencia reconoce que algo debe haber existido siempre, ¿por qué no considerar que ese algo es Dios? Después de todo, cualquier alternativa que intentemos imaginar lleva inevitablemente al mismo punto: la existencia de una realidad eterna. Esa es una verdad que incomoda a muchos escépticos. Al final, admitir que Dios es eterno significa aceptar que hay algo más allá de lo que podemos entender. Esto exige humildad, algo difícil para la mente humana. Queremos respuestas concretas, hechos que podamos medir, pesar y analizar. Pero Dios está más allá de cualquier instrumento científico. Su existencia no puede ser confinada a fórmulas o ecuaciones. Él simplemente es. En los Evangelios Jesús hizo una afirmación impresionante: antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:58. No dijo yo fui, sino yo soy. Esa frase indica una existencia atemporal, fuera de las limitaciones del tiempo. Jesús, la manifestación de Dios en la tierra, declaró ser eterno. Esto nos lleva a una última reflexión. Si Dios siempre existió, y si Él creó todo lo que existe, entonces nuestra propia existencia tiene un propósito. No somos fruto del azar, sino parte de un plan mayor. Cada estrella en el cielo, cada hoja que cae, cada detalle del universo apunta a un creador que estableció todo con orden y precisión. Y ahora, frente a esta verdad, queda una pregunta esencial.
¿Cuál será nuestra respuesta? Si hay una verdad incontestable en todas las culturas, religiones y sistemas filosóficos, es la búsqueda del sentido de la existencia. Y esa búsqueda, inevitablemente, nos lleva a la cuestión fundamental: ¿por qué existe algo en lugar de nada? El universo es un espectáculo de orden y belleza, pero su propia existencia plantea preguntas que la ciencia, por más avanzada que sea, aún no puede responder completamente. Si todo tiene un comienzo, entonces, ¿qué vino antes del principio? Los científicos que estudian el origen del cosmos afirman que el universo tuvo un momento inicial. El Big Bang, la gran explosión cósmica, marca el nacimiento de todo lo que conocemos: espacio, tiempo, energía y materia. Antes de eso, no había nada. Al menos, nada que podamos comprender. Pero esto nos lleva a otra cuestión: ¿puede algo realmente surgir de la nada? Si no había tiempo, ¿qué hizo que ese momento inicial ocurriera? Si no había espacio, ¿dónde apareció el universo? Y si no había materia, ¿qué explotó? Muchos científicos intentan escapar de esta cuestión, sugiriendo que leyes cuánticas permitirían que el universo surgiera espontáneamente. Pero esas explicaciones fallan en un punto esencial. Las leyes cuánticas son algo, no nada. Para que algo surja, necesita haber al menos un principio fundamental preexistente. La cuestión central permanece: ¿quién o qué puso todo en movimiento? La Biblia nos presenta una respuesta simple, pero profunda. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En una sola sentencia, esta afirmación establece una verdad fundamental. El universo tuvo un comienzo y ese comienzo fue causado por Dios. Diferente de lo que muchos piensan, la fe cristiana no es un salto ciego en lo desconocido. Por el contrario, se basa en evidencias y lógica. Si hay un creador, entonces todo lo que existe tiene un propósito. Pero entonces surge otra pregunta que incomoda tanto a creyentes como a escépticos. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esa es la pregunta que parece derrumbar toda la lógica de la existencia divina. Sin embargo, esta cuestión parte de un error básico. Asume que Dios forma parte de la realidad creada cuando, en verdad, Él está por encima de ella. El propio concepto de creación implica un comienzo, pero Dios no tuvo un comienzo, porque Él siempre existió. Cuando preguntamos ¿quién creó a Dios?, estamos aplicando la lógica de causa y efecto a un ser que está fuera de ese sistema. Dios no es un objeto dentro del universo. Él es la propia origen de la existencia. La ciencia nos enseña que todo lo que tiene un comienzo necesita una causa. Pero aquello que no tiene comienzo no necesita ser creado. Si Dios fuera creado, Él dejaría de ser Dios, pues dependería de algo anterior a Él. Esta idea de un ser eterno puede ser incómoda para la mente humana. Estamos acostumbrados a pensar en términos de pasado, presente y futuro. Nuestra vida está limitada por el tiempo, pero Dios no está atrapado en esa limitación. Él no fue ni será. Él simplemente es. Esa es la razón por la cual, cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, la respuesta fue: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. En el mundo físico, todo está sujeto al cambio. El tiempo pasa, las cosas envejecen, los imperios caen, las estrellas se apagan. Pero Dios no cambia, no está sujeto al paso del tiempo, porque fue Él quien creó el tiempo. No puede ser medido por el espacio, porque Él es el creador del espacio. No puede ser destruido porque Él es la fuente de la vida. Esto significa que la existencia de Dios no es una cuestión de creencia ciega. Por el contrario, es la única explicación lógica para la existencia de todo. Si Dios no existiera, entonces tendríamos que aceptar que el universo surgió de la nada.
una hipótesis que desafía toda lógica y ciencia. Pero hay quienes dicen, ¿y si el universo fuera eterno? ¿Y si siempre hubiera existido sin necesitar un creador? Esta idea fue considerada por filósofos y científicos a lo largo de los siglos. Sin embargo, las evidencias modernas indican que el universo tuvo un comienzo. El propio concepto de entropía, la tendencia natural de la energía a disiparse, sugiere que el universo se está desgastando. Si fuera eterno, ya se habría agotado hace mucho tiempo. Además, si el universo fuera eterno, nunca habría llegado al momento presente. Imagina un reloj que nunca fue encendido. Jamás comenzaría a contar el tiempo. De la misma forma, si el universo existiera desde siempre, nunca habría llegado a la hora. Esto significa que hubo un momento inicial, un punto en que todo comenzó. Y todo lo que tiene un comienzo necesita una causa. Los ateos que rechazan la idea de Dios necesitan recurrir a otras explicaciones. Algunos hablan sobre un multiverso infinito, donde nuevos universos son constantemente generados. Otros mencionan fluctuaciones cuánticas que harían surgir la realidad espontáneamente. Pero, al final, esas teorías solo trasladan el problema a otro nivel. Todavía necesitan una explicación para el origen de ese multiverso o de esas fluctuaciones. La gran verdad es que no hay escapatoria. Algo eterno necesita existir, sea que lo llamemos leyes de la física, multiverso, energía primordial o Dios. El hecho es que algo siempre estuvo presente. La diferencia está en el reconocimiento de lo que ese algo realmente es. Si hasta los mayores pensadores ateos reconocen que ciertas verdades son eternas, ¿por qué no considerar que un creador también puede ser eterno? El matemático y filósofo Daniel Dennett, por ejemplo, admite que conceptos como números y ecuaciones no fueron creados, simplemente existen. Si aceptamos que ideas abstractas pueden ser atemporales, ¿por qué no aceptar que un ser inteligente puede ser increado? La respuesta a la cuestión ¿quién creó a Dios? No es solo teológica, es filosófica y científica. Dios no necesita una causa porque Él es la propia causa primaria de todo. No forma parte del mundo físico, por lo que sus reglas no se aplican a las leyes de la naturaleza. Está más allá del tiempo y del espacio, más allá de la materia y de la energía. Si comprendemos esto, percibiremos que la propia pregunta ¿quién creó a Dios? Es tan absurda como preguntar ¿cuál es el sonido del silencio? O ¿cuál es el color del viento? Estamos intentando aplicar reglas de un sistema limitado a algo que trasciende todas las limitaciones. Y si Dios realmente existe y creó todo con un propósito, esto significa que nuestra existencia no es un accidente. No somos un error del azar, no somos solo materia organizada a lo largo de miles de millones de años. Somos parte de un plan mayor, diseñado por un creador que tiene poder absoluto sobre todo. Frente a esta verdad, tenemos solo dos opciones: ignorarla o aceptarla. La búsqueda del sentido de la vida y del origen del universo siempre nos llevará a esta realidad fundamental. La cuestión no es solo quién creó a Dios, sino cuál es nuestro papel dentro de esta creación.